Bueno, el día de hoy vamos a hablar de intercambiadores de calor. Los intercambiadores de calor son aparatos que facilitan el intercambio de calor entre dos fluidos que se encuentran a temperaturas diferentes y evitan que se mezclen entre sí. Entre las aplicaciones principales están calefacción y enfriamiento de aire, procesos químicos y producción de energía. Existen los intercambiadores de calor de tubos concéntricos, como están aquí. Puede ser en flujo paralelo, quiere decir que ambos fluidos van en la misma dirección, o a contraflujo, que un fluido va de derecha a izquierda y el otro de izquierda a derecha. También existen estos tipos de intercambiadores de calor, que se llama de tubos y coraza, en donde un fluido pasa a través de los tubos y otro pasa a través de la coraza, haciendo esta especie como de zigzag. También existen los intercambiadores de calor de tubos y coraza a pasos, quiere decir que van dando una especie de zigzag, ¿no? Que eso se le va llamando pasos. También existen intercambiadores de calor de placas planas, donde se intercalan un fluido frío, caliente, frío, caliente, frío, caliente, con el fin de transferir el calor. En el laboratorio contamos con un intercambiador de calor de placas planas, en el cual realizamos experimentos con la finalidad de validar un modelo que hice y con ese poder explicar los conceptos de intercambiadores de calor. Aquí vemos las medidas del intercambiador, incluso nos dice el área de intercambio de calor, los cuales serán datos para usar en nuestro modelo. Lo importante del modelo, requerimos los gastos máximos, los cuales los medimos con una probeta y cronometramos usando un software llamado Kinovea. Vemos en cuánto tiempo se llenan 250 mililitros y con eso calculamos el gasto. Y a su vez de ahí obtenemos la velocidad. Entonces, aquí estoy mostrando este experimento donde el flujo caliente lo determinamos aquí y el flujo frío aquí. Metí los datos a nuestro modelo y generó esta gráfica. Entonces, con el fin de validar el modelo, vemos que el fluido caliente entró a 46.3 y salió a 42.6. Y el fluido frío entró a 19.8 y salió a 41.1. Los resultados de nuestra simulación da que el fluido caliente salió a 42.6, el cual coincide exactamente con la simulación. Y el frío salió a 42.5 y aquí hay 41.1, lo cual está dentro de lo permitido. Y nos indica que nuestro modelo representa bien el proceso de transferencia de calor entre ambos fluidos. Entonces, con el tiempo que cronometramos obtuvimos el gasto máximo caliente y frío. Y también realizamos experimentos a contraflujo. Medimos los dos caudales y ya teniendo el tiempo de ambos caudales, lo metemos en nuestro modelo y nos da que el fluido caliente entró a 45.7 y salió a 27.5. Y mientras que el fluido frío entró a 18.7 y salió a 33.5. El resultado de nuestra simulación fue que salió a 28.7 y 32.4. Lo cual, pues sí, la diferencia entre la simulación y lo medido pues es menos de 1 grado. Lo cual pues da validez a nuestro modelo. Cabe mencionar que se realizaron más de 100 experimentos y 100 validaciones. Aquí solo estoy mostrando algunos, tomados al azar. Pero ahora
viene la pregunta, ¿cómo funcionan mejor los intercambiadores de calor? ¿En flujo paralelo o contraflujo? Como había mencionado antes, flujo paralelo es que ambos fluidos van en la misma dirección y mientras van recorriendo se va transfiriendo el calor de una fase a otra. Mientras que a contraflujo van en sentidos opuestos. Entonces, usando nuestras simulaciones nos generaron estas gráficas. Para ambos casos metimos estos gastos másicos y las mismas temperaturas de entrada. Entonces veamos qué pasó con las temperaturas de salida. La temperatura de salida del flujo caliente sale a 58.6 y la del frío sale a 51.3. Mientras que a contraflujo sale a 52.2 y el frío sale a 57.7. Si nos damos cuenta en la gráfica, el flujo caliente, que es el que queremos enfriar, se enfría más en contraflujo que en flujo paralelo. Y si lo que queremos es calentar el fluido frío, vemos que el fluido frío se calienta más en contraflujo que en flujo paralelo. Entonces, pues se puede decir que funcionan mejor los intercambiadores en contraflujo. Ahora, queremos caracterizar nuestro intercambiador de calor y la física es muy compleja, pero lo que queremos es tener un solo coeficiente. Entonces vamos a ver cómo es que logramos hacer esto. Vamos a analizar dos canales, uno caliente y uno frío. Entonces el calor fluye del fluido caliente hacia el frío, pero se va a encontrar con ciertas resistencias. Una resistencia que es la convección en el fluido caliente, la convección en el fluido frío y la pared que es por conducción. Cabe mencionar que si la pared que los divide es muy delgadita, vamos a ver que este valor es muy pequeño y la resistencia sería muy pequeña. Y pasa igual si la conductividad térmica es muy grande, también la resistencia se hace pequeña. El problema está aquí en la convección, ya que es un fenómeno físico muy complejo. Es muy difícil obtener estas H's convectivas. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para encontrar este coeficiente de transferencia de calor. Y el reto es encontrar U, si es que ya sabemos el área, si es que ya tenemos físicamente un intercambiador. O si ya sabemos U, podemos encontrar el área de transferencia de calor. Y esto nos serviría para diseñar un intercambiador de calor. Ahora hablando respecto a U, el libro de Senkel nos da una tabla de valores de U, pero si nos damos cuenta, pues por ejemplo dice de agua hacia agua, va desde 850 hasta 1700. Quiere decir que si yo uso el valor mínimo de 850 voy a obtener un área, pero si uso el de 1700 voy a obtener otra área distinta. Entonces, usar estas tablas pues es, digamos, un truco nada más como para clases de cuando se está dando la materia de transferencia de calor y se quiere estudiar los intercambiadores de calor. Entonces vamos a ver, entonces, ¿cómo obtenemos U? El fluido caliente entra a una temperatura y sale a otra, menor, puesto que se dio calor. Y la fría entra a una temperatura baja y sale a una temperatura más alta, puesto que adquirió calor. Pero el calor que perdió el fluido caliente es el calor que ganó el fluido frío. Entonces nosotros conocemos
las temperaturas de entrada calientes y frías. Y también pues es necesario conocer las temperaturas de salida. En este caso, en este tipo de estudios, necesito conocer al menos 3 temperaturas. Las 2 de entrada y una de estas 2 de salida. La otra se puede determinar por conservación de energía. Ahora vamos a renombrar estas variables m punto por c. Le vamos a llamar c mayúscula. Y vamos a reescribirlo así. Esto con el fin de ver en el siguiente video el método de la efectividad. Entonces, el calor que perdió el fluido caliente es el calor que ganó el fluido frío. Los subíndices H significan de hot, de caliente, y C de cold, de frío. Ahora, este calor que perdió uno y ganó el otro debe ser el mismo calor que se está censando mediante las resistencias. Es el mismo calor que fluyó de una fase a otra, y lo que queremos es encontrar el coeficiente global de transferencia de calor. Pero como mencioné antes, obtener las H's convectivas es muy difícil. Vamos a ver de qué otra manera lo podemos hacer. El calor que fluyó de una fase a otra pues viene dado por esta ecuación. Si nos damos cuenta, nos pide una diferencia de temperaturas. Entonces, ¿pero qué diferencia de temperaturas? Si vemos en la imagen, aquí tengo una diferencia de temperaturas, aquí tengo otra diferencia de temperaturas. Pero durante todo el intercambiador de calor tengo distintas diferencias de temperaturas. ¿Cuál de todas voy a usar? Pues resulta que voy a usar un promedio. Y entonces hay que promediar los perfiles de temperaturas, uno y otro, hacer la diferencia. Y mediante técnicas de cálculo se hace el promedio y resulta que nos da esta media logarítmica. La manera correcta de decir esto es la media logarítmica de la diferencia de temperaturas. Entonces vamos a obtener un promedio usando un logaritmo natural, y viene dado por esta ecuación. Cabe mencionar que verifiqué este promedio con la simulación y es el mismo, da el mismo valor numérico. Quiere decir que yo obtuve la diferencia aquí, diferencia en cada uno de los puntos, y saqué el promedio tal cual de las diferencias. Y da exactamente pues el que nos da esta expresión. Ahora, algo importante que debemos decir, que nos pide aquí la ecuación, delta T1 y delta T2. Delta T1 no podemos decir que es la entrada y delta T2 la salida, ya que si el intercambiador estuviera al revés, pues la entrada estaría del otro lado. Delta T1 quiere decir que es un extremo y delta T2 es otro extremo. Y tenemos que medir las diferencias de temperaturas entre pues, un extremo y otro. Como les digo, no puedo decir que es entrada y salida, ya que si estudiamos el intercambiador a contraflujo, pues lo que es entrada aquí de calor es la salida del frío, y lo que es entrada aquí del frío es la salida del calor. Entonces por eso se usa esta nomenclatura, delta T1, delta T2, donde denota que pues, es un extremo y otro extremo. Y también pues nos da el promedio de las diferencias de temperaturas en todo el perfil. Entonces ya tengo la diferencia de temperaturas promedio. Y si conozco cuánto calor se dio un fluido, lo que puedo hacer pues es, si ya conozco el intercambiador, pues despejar la U, o si ya conozco la U, despejar el área y diseñar el intercambiador de calor. Pero como mencioné, pues depende qué valor de U usen,
el de la tabla. Si usan un extremo, si usan otro, si usan el promedio de los dos extremos. Entonces, esta imagen es para ejemplificar lo que es delta T1 y delta T2. Delta T1 en este caso pues es la entrada, porque pues está en esta configuración. Delta T2 la salida. Pero si el intercambiador estuviera al revés, pues sería delta T1 pues la salida y delta T2 la entrada. Ahora contraflujo, pues en uno es entrada y en otro es salida. Y en el otro pues es salida y en el otro es entrada. Entonces, como mencionaba, lo que denota delta T1 y delta T2 son los extremos del intercambiador de calor. No tanto así si son entradas o son salidas. Muy bien, pues ahora resolvamos un ejercicio del libro de Sengel. Nos dice, se va a calentar agua en un intercambiador de tubo doble a contraflujo, desde 20 hasta 80 grados centígrados, a razón de 1 kilogramo por segundo. El calentamiento se va a realizar por medio de agua geotérmica, de la que se dispone a 160 grados, con un gasto de masa de 2 kilogramos por segundo. El tubo interior es de pared delgada y tiene un diámetro de 1.5 centímetros. Si el coeficiente de transferencia de calor del intercambiador es de 640 watts sobre metro grado centígrado, determine la longitud requerida de ese intercambiador para lograr el calentamiento deseado. Entonces entra agua fría a 20 grados, sale a 80 a una tasa de 1.2 kilogramos por segundo. De un lado entra agua geotérmica a 160 a razón de 2 kilogramos por segundo. Y sale, pero no nos dicen la temperatura, pero esa se puede calcular fácilmente mediante conservación de energía. Entonces, pues vamos a ver cuánta energía ganó el agua fría. Entonces, si está entrando a 1.2 kilogramos por segundo, usamos la capacidad calorífica del agua y la diferencia de temperatura. Salió a 80, entró a 20 y resulta que ganó 301 kilowatts. Entonces, esa energía fue transferida al agua fría. Entonces, esa agua que ganó el agua fría, pues va a ser el agua que perdió el agua geotérmica caliente. Entonces, despejamos de la ecuación la salida y sabemos que ganó 301 kilowatts. Sabemos también el gasto másico, que es de 2 kilogramos. Y nos están dando de dato este calor específico. Y obtenemos que el agua geotérmica sale a 125 grados centígrados. Entonces, pues ya conoceríamos aquí la temperatura de salida, 125 grados centígrados. Y sacamos delta T1, que en este caso pues es la de salida caliente y la de entrada fría. Delta T2, que es la de entrada caliente y la de salida fría. 80, sacamos la media logarítmica, que significa el promedio de la diferencia de temperaturas. Y regresando a nuestra ecuación, podemos obtener el área necesaria para obtener esas condiciones. Sabemos que el calor que se fue transferido fue de 301.000 o 301 kilowatts. Conocemos la U, que es lo que mencionábamos, que esa U pues es algo truculenta, porque podemos obtener, si obtengo el área que es la U, que es el valor máximo, pues el área me va a quedar pequeño. Y si obtengo el valor menor, pues el área me va a quedar grande, ¿no? Entre la media logarítmica de la diferencia de temperaturas y nos da un área de 5.2 metros cuadrados. Entonces ya conozco el área de transferencia de calor.
puedo conocer la longitud y resulta que son 109 metros. ¿Por qué nos queda tan largo este intercambiador de calor? Pues porque el diámetro de este tubo es muy pequeño, lo cual pues se puede aumentar aumentando el diámetro del tubo y disminuiría la longitud. O usar otro tipo de intercambiador de calor, de tubos y corazas, por ejemplo. Entonces el método para dimensionar un intercambiador usando la media logarítmica de la diferencia de temperaturas, se usan estas siglas porque son la abreviación del inglés. Entonces nos dice que tenemos que conocer los gastos básicos y las temperaturas, al menos 3, la cuarta se puede calcular. 1. Seleccionar el tipo de intercambiador de calor apropiado. Determinar cualquier temperatura de entrada y salida y la razón de transferencia de calor mediante un balance de energía, como lo hicimos en el problema. Calcular la media logarítmica ya teniendo las 4 temperaturas. Y aquí dice obtener, seleccionar o calcular el valor del coeficiente global. Lo selecciono de una tabla, si es que no lo conozco, pero pues hay que ver cuál valor es el que vamos a seleccionar. O calcular, si ya tengo un intercambiador y conozco el área, puedo calcular el valor del coeficiente global. Entonces, pero si lo que queremos es dimensionar, pues vamos a tener que seleccionar un valor de U para después despejar el área superficial y poder dimensionar nuestro intercambiador. Bueno, espero que este video les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.